Pues tiempo de analizar qué ha pasado en el primer trimestre de 2024 y lo más interesante, qué nos puede traer el segundo trimestre de este año. Fijaros cómo hemos pasado de varias narrativas. Primero se esperaban 7 bajadas, hasta 7 bajadas de tipos en 2024. Ahora estamos en 3 descensos de tipos de interés esperados por parte de la Fed y todo esto en un entorno donde la inflación es verdad que queda muy pegajosa en los niveles ya no pues cercanos al 3%, que le va a costar bajar hasta la referencia de ese 2, pero sí que es verdad que esa no bajada de tipos altos durante más tiempo en un entorno donde la inflación sí se ha controlado y lo más importante, fijaros, una economía norteamericana que está resiliendo mucho, es decir, que está siendo muy fuerte, con crecimientos del PIB que no estábamos esperando, desde luego, que se mantuviesen en esos niveles, han generado que en un entorno de alta liquidez, no olvidemos que pese a que la Reserva Federal esté en ese quantitative easing, lo que vemos es un gasto del sector público muy elevado, que lo que genera es que haya liquidez en mercado. Con lo cual, fijaros, tenemos unas perspectivas de tipos que aunque sean menor, se siguen manteniendo para 2024, una inflación que se acaba de controlar, aunque todavía lejos del objetivo, es verdad, pero nada que ver con lo que teníamos hace un año, y una economía norteamericana que sigue muy fuerte con grandes drivers, lo vamos a ver ahora mismo, que nos genera, pues de momento, que el inversor esté en esa etapa que llamamos de risk on. Eso es importante porque tenéis que entender ese momento de mercado para no dejarnos llevar por la euforia, para que estos niveles de sobrecompra que estamos viendo, pues también nos lleven a ajustar correctamente los portfolios y para que entender, pues que ahora mismo, desde luego, lo que sí que nos dice el mercado es que hay que seguir estando en el lado alcista. La tendencia de fondo tiene todos esos ingredientes. Podemos pensar que de un punto de vista de valoración, efectivamente, tal vez nos estemos pasando, se estén adelantando rentabilidades futuras, pero vamos a tener que analizar muy de cerca todas esas variables. Vamos a ello, como siempre os decimos, nada de lo que yo diga es una invitación a la inversión. Se trata simplemente de cuáles son nuestras opiniones, cuál es nuestra visión de mercado, para intentar de esa forma poder daros las pistas principales en este entorno. Fijaros, si hacemos un repaso, ¿no? De qué ha pasado, pues bueno, tenemos que la tecnología y la inteligencia artificial han sido los grandes drivers, ¿no? No podemos negar, ¿no? Pues que hemos visto cómo, fijaros, el trío de índices principales en Estados Unidos, S&P, Nasdaq, Dow Jones, tocando zona de máximos históricos y además muchas sesiones, cerca de 20 sesiones en ese trimestre marcando máximos históricos. Entonces, ¿cuáles son un poco las causas? Pues bueno, yo creo que al final vemos como ese sector tecnológico, ¿no? Con una Nvidia que lo ha hecho de luego mucho mejor de lo esperado, sin duda alguna. Todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que va a ser la robótica, todo lo que va a ser ya no solamente inteligencia artificial generativa, sino esa que va dedicada al control, si queréis, ¿no? De un poco las emociones, de ya entrar hacia ese chat GPT del cerebro. Ahí es donde está ahora mismo puesto todo, digamos, el foco. Y por eso hemos visto cómo esas empresas punteras tecnológicas que al final están aplicando inteligencia artificial son las que más rápido han corrido. Al final también hemos visto cierta rotación, como pues mercados que se habían quedado muy atrás, el japonés, fijaros, ¿no? Que por fin recupera y supera máximos históricos de hace varias décadas. El europeo, vemos un Eurostoxx, el IBEX 35, si le metemos los dividendos, también veis que estamos en zona de máximos históricos y no tenemos inteligencia artificial. Es decir, que ha habido como de un lado Estados Unidos, tecnología, inteligencia artificial, de otro lado Europa, donde más el sector bancario, en el caso español, empresas pues que tienen la cadena de suministro, desde luego, mucho más controlada porque funciona en Inditex, aparte de un montón de capacidades de punto de vista de moda, de saber adaptar los puntos de venta, también de que tiene una cadena logística mucho mejor, más establecida, con menos riesgos externos.
que sus competidores. Eso ha hecho que índices como el español hayan tirado hacia esa zona de máximos. También nos hemos encontrado con una renta fija, que fijaros que era una de las grandes apuestas. Yo mismo estaba pensando que había que pasar ya de duraciones cortas, es decir, pasar de los fondos monetarios al 5% en dólares, a irse un poquitín a duraciones más largas, pero claro, ese cambio de expectativas donde decíamos que ya los tipos bajan, pero no de forma tan rápida, pues ha hecho pues, que otra vez veamos subida de los tipos de interés a largo plazo. Es verdad que nada que ver con los niveles de octubre, pero sí que desde luego pues, ha habido un cambio ahí de tendencia. Eso de momento lo que nos hace es pensar que, bueno, que no sucede nada, salvo que ese activo, pues desde luego vamos a tener que esperar para poder incorporarlo en duraciones largas a las carteras. Sí me quedo con la idea de que hay que seguir teniendo, desde luego, una parte en esos monetarios a corto plazo, donde las rentabilidades pues, siguen estando por encima del 5% en dólares, del 4% en euros, y bueno, y que al final, pues bueno, hemos visto cómo pues esas grandes empresas, estas grandes corporaciones, ¿no? Pues han estado entre los ganadores. Eso sí, fijaros que de los magníficos 7, hay dos, sobre todo Tesla, que ya hemos visto, ¿no? Pues que está en otra tendencia, incluso con disminución de ventas en un trimestre que hacía mucho tiempo que eso no se veía, una competencia que está entrando, sobre todo del lado chino. Todas las marcas van a producir ya pues coches eléctricos y ahí veremos cómo la compañía es capaz o no de adaptarse a esa gran entrada de la competencia, sobre todo como os decía, del lado asiático, del lado indio, ¿no? Y tenemos también Apple, que pese a que sacó ya esas Apple Vision Pro, pues sin embargo, pues también está marcando pues unas zonas de consolidación. No olvidéis una cosa, cuando se tiene una tendencia alcista tan fuerte, se puede corregir de dos formas, cayendo obviamente como está haciendo Tesla, pero también a lo mejor consolidando ciertos niveles, aunque ese rango sea pues más o menos amplio, que es lo que puede estar pasando con Apple. Con lo cual, han sido un poco como los grandes drivers, ¿no? De este primer trimestre. Un Bitcoin, por supuesto, que ha estado como, ¿no? Como el máximo activo en términos de rentabilidad, el que mejor lo ha hecho, 65% de alza en el trimestre. Las magníficas 7, aunque ya hemos dicho esta matización de Tesla, de Apple, si las quitásemos, las magníficas 5 lo hubieran hecho mejor. Vemos como Japón 11%, Europa sobre el 10%, Nasdaq sobre el 10%, ¿no? Un trimestre, sinceramente, pues muy positivo. En el lado contrario, pues todavía tenemos al MSCI China, ¿no? Como vemos que ese mercado le está costando mucho más despegar, aunque sin embargo sí que os invito a que lo estudiéis, a que lo tengamos un poco en el radar, porque creo que ahí, por un tema de valoración, por un tema de capacidad de hacer expansión monetaria del gobierno chino, por un tema de que las grandes empresas chinas recuperen un poco vía consumo interno, vía si una economía global mundial pues sigue relativamente fuerte, como es el caso norteamericano. Es verdad que Europa, el resto del mundo está mucho más suave, pero si ya no vamos a esa recesión tan temida, pues eso puede generar de luego oportunidades. Lo dicho, os invito a que lo estudiéis y que puede ser un activo que diversifique las carteras y que nos dé un posicionamiento distinto. También para este Q2, grandes hitos que tenemos que vigilar. Pues bueno, vamos a estar con los tipos de interés, ¿no? Pues si nos vamos a Estados Unidos, la reunión de mayo. Vamos a ver también pues, qué sucede en Europa. Esperamos que en junio tengamos la primera bajada, tal vez, ¿no? En Europa de tipos de interés y que les pueda seguir en ese mes de junio Estados Unidos. ¿Cuáles son de cara al segundo trimestre las claves potenciales, no? Pues bueno, primero de todo vamos a ver si se confirma o no ese soft landing, por decirlo de alguna forma, aunque realmente en Estados Unidos no ha habido ningún tipo de landing, ¿no? Que al final la economía ha seguido, como os decíamos, pues fuerte, con esos PIBs cercanos al 3%. Vamos a ver cómo lo hace en Europa, cómo lo hace China, ahí es donde va a estar un poco, pues yo creo que eh, un poco el eje, ¿no? de esa recuperación, a ver qué tal un poco pues son capaces esos tipos de interés que se pueden bajar, de estimular otra vez, cuidado con el tema cíclico.
Vamos a ver, por tanto, cómo junio es la fecha donde se puede empezar a dar pues ese recorte de tipos de interés. Luego, ¿qué cabe esperar? Pues a lo mejor dos bajadas más, ¿no? Fijaros que al final lo que tenemos que ir es a buscar en Estados Unidos un poco ese tipo de interés de equilibrio, donde puede estar, equilibrio de la economía, sobre el 3,5, 3,75%. Pues eso es el recorte que se puede esperar, no mucho más. Vamos a ver cómo al final, pues, esas acciones norteamericanas, ¿no? Que siguen marcando, fijaros, son el 60% del market cap mundial, ¿no? Pues vamos a ver si son capaces de seguir, por lo menos, pues como os decía, consolidando ganancias, consolidando niveles. Vamos a ver cómo impacta toda la inteligencia artificial en la productividad y que eso al final pues acabe generando incluso pues una inflación que por fin, ¿no? Se vaya ajustando y sin duda alguna vamos a estar muy pendientes de todas esas elecciones. Fijaros que el 50 del PIB global del mundo va a estar en 2024 sometido a elecciones, que eso puede suponer, pues desde luego, de un lado, en Estados Unidos, si me apuráis, pues como los mercados lo han hecho bien históricamente en años de elecciones, pero que también pues, nos da una pista de lo que puede pasar después, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que estamos viendo un mercado que tal vez está en zona de complacencia. Puede estar en zona de complacencia un mes o 6 meses, eso al final pues no lo sabemos, no buscamos techo, pero sí que somos conscientes, y aquí os lo ponía, ¿no? Que típicamente tenemos dos, tres correcciones del 5% al año y de momento estamos viendo pues un ejercicio que no está adoleciendo, digamos, de esas caídas, con lo cual cuidado, porque tenemos un VIX que es verdad que está en zona de mínimos también muy cercana a los históricos. Como vemos que estamos en risk on, que os decía, como al final esa expectativa, ¿no? De que las ganancias empresariales pues, van a seguir fuertes, que vamos a bajar los tipos, está llevando a que todos los inversores estén entrando al final o mantengan posiciones en riesgo. Es también un tema interesante el tema de los monetarios. Fijaros que estamos hablando de 7 billones europeos, 7 trillions, que están ahora mismo todavía en fondos monetarios. Hay una parte del mercado que lo que dice es que si esos activos, si ese dinero acaba entrando en renta variable, pues fijaros, ¿no? La potencia que aún le puede quedar a este mercado. Yo siempre os digo que al final observemos los flujos, observemos los niveles clave y un poco, pues fijaros, en el cuestionario online que se hace a nivel global de eToro, luego os hago un detalle de lo que sería mercado español y mercado latino, donde un poco hay ciertas divergencias, pero fijaros, se sigue pensando que tanto cripto como acciones son los activos que lo pueden hacer mejor en este segundo trimestre. Fijaros cómo Estados Unidos sigue muy por encima del resto de regiones, cómo la tecnología, como energía incluso, pues son los que sectorialmente los que mejor creen nuestros, al final, pues inversores, ¿no? O los que están dentro de la plataforma de Toro, pues que se pueden comportar mejor y al final, pues desde luego en lo que son las temáticas, pues igual que lo decíamos en el tipo de asset class, pues nos centramos en esto, ¿no? En lo que son tecnologías, sobre todo tecnología disruptiva, todo lo que se relaciona con inteligencia artificial, echar un vistazo a todo lo que tiene que ver con robótica, porque es el siguiente de los pasos, y de luego los criptoactivos, ¿no? Eso van a ser como pues, un poco los sectores, si queréis, que nuestros usuarios dentro de Toro pues están viendo como de mayor potencial. Si nos centramos en España, pues bueno, pues hay que reconocer que pese a que podemos tener dudas sobre datos de empleo, si es más o menos, lo que sí que es verdad es que de momento, pues bueno, pues estamos viendo un crecimiento del PIB que se espera que esté cercano al 1,9%. Vemos como el consumo público, pues desde luego está tirando del carro. El sector exterior, que lo estaba pasando relativamente mal, parece que tiene pues cierta recuperación. Y bueno, todavía tenemos pues muchas dudas del lado de la formación bruta de capital. E interesante también ver el consumo privado.
De momento, pues parece que también lo está haciendo mejor, ¿no? Fijaros, ahora venimos de Semana Santa, hemos visto pues cómo pues sector turismo a tope, cómo al final pues se sigue consumiendo de forma pues más alta de lo que se estaba descontando. Y sin embargo, del lado negativo, pues insistimos, ¿no? Esa baja productividad, que creo que está levantando muchas alarmas. Y bueno, y vamos a ver si al final el sector manufacturero, que el de servicios lo está haciendo pues mejor, pero sí consigue desde luego mantener esa fuerza. Del lado de inflación, pues bueno, también estamos viendo como el último dato de marzo se sitúa en el 3,2, que sí es verdad que está subiendo respecto al mes anterior, pero bueno, de momento estamos viendo que vamos a tener al final una inflación cercana a ese 3%, ¿no? ¿Eso qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que el mercado, ¿no? Pues el IBEX lo esté haciendo, desde luego, pues bien, lo está haciendo como lo mismo que está haciendo el Eurostoxx, o sea, en términos de rentabilidad anual muy parecida, cercana al 10%. No olvidemos que tenemos que sumarle la parte de los dividendos, que no es un tema menor. Y bueno, y de momento pues tenemos un índice fuerte con dos sectores claramente que tiran del carro, sector bancario, al final esos tipos altos más tiempo hace que lo que es el margen por intereses pues esté fuerte. Que los bancos sigan ganando dinero en lo que es su materia prima, que la morosidad no se esté disparando y al final pues todo esto nos está dando pues un mercado que de esa pata tira mucho. Los otros dos sectores que están también ayudando, pues el segundo pues, obviamente casi es un título que es Inditex, por lo que pesa en el índice y por lo que al final pues ha conseguido, ¿no? Niveles de máximos históricos, 45, ¿no? Euros al abrigo de esos buenos resultados. Y ya, si queréis, un poco como con vientos de cola, que parece que también está un poco aportando, pues Telefónica, sector telecomunicaciones y algo de energía, que parece que también pues acaban de impulsar. De momento, pues tenemos un mercado fuerte que está llegando, ¿no? Precios por encima de los 11.000 y al final, pues bueno, pues sin duda alguna, pese a que cada vez invertimos más fuera, echar un vistazo a nuestro índice no es malo. Al final, si nos vamos también, como os decía, a qué piensan nuestros usuarios ya en el mercado español, pues fijaros, ¿no? Pues parece que si hablamos de las temáticas, aquí tiramos mucho por robótica, eso es importante, interesante que estéis mirando esas grandes tendencias, el tema cripto, que sigue siendo obviamente de los que más impulso tiene. Si vamos al clase de activo que pensamos que mejor lo va a hacer, ¿no? En lo que queda de ejercicio, seguimos apostando por acciones, seguimos apostando por cripto y también materias primas, ¿no? Que se cuelan un poco ahí en los activos preferidos, ¿no? Si al final también vamos a la zona geográfica, aquí fijaros, eso os decía, una diferencia con respecto a lo que se piensa a nivel global, ¿no? Y es que en mercado nacional estamos como muy apostando por China, ¿no? Curiosamente, ¿no? Tal vez por esa diversificación que queremos que ponen las carteras, tal vez por esa situación, si queréis, de la economía en términos de valoración, me parece interesante y ya desde luego, pues en sectorialmente sí que volvemos a la parte tecnológica como la que mayor importancia tiene. Para terminar, pues perspectivas, ¿no? Si queréis, ¿qué tenemos que vigilar? Pues bueno, yo creo que estamos viendo ya, ¿no? Pues esa rotación, si queréis, de algunas partes de la tecnología. Va a seguir siendo la que siga traccionando, la más importante, ¿vale? Pero sí que es verdad pues, que podemos ver esa rotación hacia sectores, regiones más pequeñas, ¿no? También el sector inmobiliario, vamos a ver qué sucede en ese lado. Vamos a seguir muy de cerca la inflación, sobre todo esa parte más pegajosa, la subyacente que venimos diciendo. De ahí, pues si ahora vemos ya recortes pues, para junio de tipos de interés, vamos a ver qué pasa también con la renta fija. Vemos cómo si se suceden esos recortes de tipos de interés en Estados Unidos, pues harán pues, que el dólar, ¿no? Pues limitarán el rally del dólar y será un alivio para el yen, por ejemplo, y eso puede también generar cierto desplazamiento hacia materias primas, ¿no? Y por último, pues bueno, yo creo que al final, pues el sector, bueno, el lado cripto
va a seguir estando fuerte, tenemos ese halving, tenemos esos ETFs entrando pues ahora mismo todavía, ¿no? Mientras el mercado esté en risk on, seguiremos viendo entrada de flujos en cripto, pero cuidado, si el mercado se detiene, si empezamos a ver ya ciertos riesgos, si hay correcciones, cripto también corregirá. Entonces eso no os olvidéis, porque ahora estamos como diciendo que cripto se descorrelaciona y es verdad que ahora mismo no estamos en momentos de máxima correlación, ¿no? Que tuvimos en 2020, 2021, pero estamos en un risk on y eso, digamos, atañe a todos los activos, ¿no? Al final, como os decía, pues yo creo que se trata de buscar esa diversificación, de que al final tengáis muy claro cuál es el objetivo, qué estamos persiguiendo con el posicionamiento, por qué unos sectores, por qué unos activos, aprovechar para ajustar, rebalancear lo que ha subido mucho. Pues si yo tengo en tecnología, yo tenía un 20% y hoy vale un 30%, pues en el total de mi cartera ya no tengo el mismo riesgo que tenía al principio. Entonces, ajustarlo, llevarlo para abajo, miramos China, miramos esa parte, si queréis, de monetarios a corto para luego ya pasarlo más a largo plazo, pero que al final también os quiero dar pues esa idea, ¿no? El mercado es alcista, hay que seguir estando alcistas, pero no nos olvidamos de gestionar el riesgo, ¿vale? No nos dejemos llevar por la avaricia, por la codicia, porque es muy fácil en un mercado de este tipo, ¿no? Pues decir, guau, es que esto voy a seguir apostando, voy a seguir posicionándome, ¿no? Por la continuación de esta tendencia. Que de momento no haya que decir, pero que lo tengáis siempre presente. El riesgo se gestiona. Nos vemos en la siguiente.